Vamos a analizar a continuación las leyes de la termodinámica, para lo cual vamos a definir y pensar un sistema como el siguiente. Este termo, de alguna manera, representa las características más importantes de la termodinámica, porque aquí hay representada energía, temperatura, equilibrio y movimiento. Cuando hablamos de movimiento, nos podemos estar refiriendo o bien a un movimiento físico de partículas o bien a un movimiento energético, ¿sí? Luego tenemos que las leyes de la termodinámica son 4 y si bien se conocen como leyes de la termodinámica, también los podemos haber escuchado hablar de los principios de la termodinámica. Aquí es donde las leyes y los principios quedan con números diferentes, porque resulta que la primera ley en aparecer fue la segunda, en tanto que la segunda en aparecer fue la primera, la tercera se denomina principio cero y la cuarta se denomina tercer principio. Es simplemente un juego de palabras. En general, muchas veces en los inicios se hablaba de principio cero, primero, segundo y tercer principio de la termodinámica. Es solo un juego de palabras. ¿En qué consiste el principio cero o tercera ley de la termodinámica? Básicamente plantea el estado de equilibrio, en donde si tenemos que un objeto A y C se encuentran en equilibrio térmico y a su vez C se encuentra en equilibrio térmico con el objeto B, sin lugar a dudas se va a suceder que A y B van a estar en equilibrio térmico. Esto es la base que me va a permitir el estudio y el análisis de lo que conocemos como calorimetría. Otra forma de enunciarlo sería que cuando dos o más cuerpos de un sistema se encuentran, se ponen en contacto, llegará un momento en que todos alcanzarán un equilibrio térmico, es decir, llegarán todos a la misma temperatura. El primer principio de la termodinámica o segunda ley de la termodinámica refiere en cambio a un principio muy conocido que es el principio de la conservación de la energía. Ahora bien, dentro de lo que es conservación de energía, si analizamos el sistema con esta simulación de PET colorado, en donde tenemos un gas encerrado aquí y le empezamos a suministrar energía, lo que vemos es que en el sistema estas pelotitas que simulan el movimiento de las moléculas, en la medida que reciben energía empiezan a moverse más rápidamente y puedo medir esto con un aumento en la temperatura y con un aumento en la presión en el sistema. Pero ni la presión ni la temperatura se miden en unidades de energía. La energía se mide en joules, ¿sí? En tanto que la presión se mide en atmósferas, en bares, en kilopascales, en hectopascales. Y la temperatura se puede medir en Kelvin, en Celsius, en Fahrenheit o en alguna otra escala, pero nunca se va a medir la temperatura en joules. ¿Sí? Lo que sí me va a decir el primer principio de la termodinámica es que la energía, cuando el sistema recibe energía, esa energía queda dentro del sistema generando lo que sería un cambio en una magnitud denominada energía interna. Es decir, el sistema recibe energía interna, que no es otra cosa más que el aumento en la velocidad de desplazamiento de las partículas que se encuentran dentro del sistema, ¿sí? O al revés, si esto entrega energía hacia el medio exterior, si el sistema entrega energía hacia el medio exterior, va a haber una pérdida de energía interna. La energía se conserva, bueno, si alguien entrega energía, esa energía la recibe ese otro alguien y queda almacenada de alguna manera. Luego tenemos el segundo principio de la termodinámica o primera ley, que lo que hace es ponerle un freno
al primer principio. ¿En qué sentido? Bueno, primero, analiza o define una magnitud llamada entropía, con la S, que no es de Superman, es de entropía, en donde dice que la entropía está relacionada con algo que podemos asimilarlo de alguna manera al desorden. ¿Sí? Y dice que el desorden, la entropía, aumenta siempre a nivel del universo. El universo permanentemente va aumentando su entropía. ¿Cuál es la utilidad de esto? Es lo que les decía, le pone un freno al primer principio de la termodinámica, ya que dice, la energía se conserva, ¿pero qué? Pero se degrada. ¿Por qué? Cuando yo le entrego, en este esquema de aquí, le entrego energía a estos pelotitas, este gas que está encerrado dentro de este cilindro, las pelotitas estas van a adquirir una energía. Esa energía interna la van a utilizar para poder levantar la tapa, levantar este peso, levantar este pistón que se puede desplazar libremente sobre el cilindro. Ahora, ¿qué sucede? En la medida que yo le entrego la energía a cada uno de estos átomos o moléculas que están aquí, cada una va a adquirir energía, pero esa energía no va a estar exactamente ordenada de forma tal que todas empujen de manera pareja la tapa esta, el cilindro este, la tapa del cilindro, el pistón este, lo empujen hacia arriba. Algunas moléculas van a chocar entre sí y van a perder energía, otras van a chocar contra las paredes del recipiente y otras van a chocar inclusive contra el piso. Es decir, la energía se conserva, pero se va degradando, se va obteniendo una energía cada vez de menor calidad. Ese sería el concepto de entropía entonces. Dicho de esta manera, esto hace que cuando yo tengo un motor, ese motor genera una cantidad, utiliza una cantidad de calor, de lo que se denomina un foco caliente. Ese calor, una parte de ese calor se utiliza o sirve para producir un trabajo, en tanto que el resto de la energía pasa directamente al escape, se tira. Basta ponerse detrás de un caño de escape de un vehículo y vamos a sentir que está tirando gases calientes. Está tirando gases que tienen una energía, pero de menor calidad. Por lo tanto, se va produciendo esta degradación en donde se conserva la energía, pero cada vez sirve para menos, porque los gases que salen de ese escape, de ese caño de escape, tienen una utilidad prácticamente nula. ¿Sí? Por último, el tercer principio de la termodinámica o cuarta ley, lo que dice que existe una temperatura tan baja que no se puede alcanzar. Es decir, si cuando yo caliento algo, lo que voy consiguiendo es que las partículas a nivel microscópico se muevan cada vez a mayor velocidad, en la medida que enfrío algo, lo que estoy haciendo es quitándole energía y lo que estoy haciendo es que cada vez se muevan con una velocidad menor. Luego prácticamente no se muevan y comiencen solamente como a vibrar. Y finalmente en el cero absoluto lo que tendríamos es que las partículas estarían total y absolutamente quietas. Pero el tercer principio de la termodinámica o cuarta ley dice que es prácticamente imposible. De hecho, se ha llegado a temperaturas cercanas a los menos 273,16 Celsius o cercanas al 0 Kelvin, pero no se llega exactamente. Y aún así, si consiguiera llegar en una zona, sería a costa de aumentar el desorden del resto del lugar, del universo. Con esto entonces quedan el resumen de las 4 leyes de la termodinámica. Espero que les haya quedado claro.